Buenos días a todos. Hoy hemos reunido aquí a centenares de militantes de Euskal Herria Bildu en Nafarroa para hacer un análisis sobre el curso político y los retos que vamos a enfrentar en los próximos meses. Y querríamos compartir con todas vosotras determinadas reflexiones que hacemos en torno a la situación política que vivimos hoy en Nafarroa. La primera constatación que hacemos es que las derechas en Navarra están en una ofensiva para tratar de romper las mayorías que han hecho posible que Navarra avance, y que las derechas navarras están en una estrategia de ofensiva para tratar de volver a modelos del pasado. Y desde Euskal Herria Bildu decimos que si está en nuestra mano, eso nunca va a suceder. En segundo lugar, constatamos que las prioridades de Euskal Herria Bildu aquí en Nafarroa siguen siendo mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todas las personas que viven y trabajan en Nafarroa, y que en ese sentido entendemos que ni las supuestas corrupciones ni las irregularidades son en ningún caso aceptables. Euskal Herria Bildu ha sido firme y va a seguir siéndolo en la lucha contra la corrupción y también en la defensa de los derechos de los y las navarras. En tercer lugar, creemos que este es el momento de reforzar la colaboración y la cooperación entre las fuerzas que están en el Gobierno de Navarra y Euskal Herria Bildu. Una cooperación que ha permitido darle estabilidad al camino emprendido en Navarra y que también ha permitido avanzar en diversas materias. En un contexto marcado por el auge del fascismo, entendemos que es momento de incrementar, de fortalecer ese camino de colaboración y cooperación entre estas fuerzas políticas, porque entendemos que no podemos dar ningún paso atrás, porque entendemos que no se debería tratar de romper esa mayoría, y porque sobre todo entendemos que la prioridad pasa por tratar de solucionar aquellas preocupaciones de las gentes de Nafarroa. Y para terminar, poner en valor el trabajo que están realizando todas las personas que hoy nos hemos reunido aquí. Estamos hablando de alcaldes, de alcaldesas, de concejales, de militantes y de parlamentarios y parlamentarias. Y lo que hemos constatado es que tenemos ganas, que tenemos fuerza y que tenemos un plan para hacer una Nafarroa más igualitaria, más democrática, más justa y más euskaldun. Eskerrik asko.